Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Kiara, ¿cómo estás? Buenas noches, Kiara. ¿Qué tal? Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Elvia, buenas. Profesor, buenas noches. Jesús, buenas, ¿cómo estás? Jennifer. Profesor. Buenas noches a todos, profesor. Buenas noches. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? No me corto. Rápido es como Jesús lo dice, no me corto. Estoy haciendo un poquito de tiempo porque hay unos compañeros que recién se están conectando y lo estoy admitiendo, ¿ya? Por favor, un ratito. Bueno, mientras se une Verónica Gutiérrez, comentarles que les he pasado al WhatsApp grupal un PDF, ¿ya? Que es un artículo de un estudioso de los seguros, es un abogado arequipeño, Alonso Núñez del Prado, ¿ya? Es un artículo muy interesante sobre los principios jurídicos del seguro, los básicos, ¿no? Que es la mutualidad, el principio de indemnización, que es la razón de ser el seguro, la doctrina de la máxima buena fe, que debe ser biunívoca, ¿va? De uno para otro, del asegurado hacia el asegurador y viceversa. El interés asegurable y la doctrina de la causa adecuada. Estos principios tenemos que saberlo como fuere, si somos cristianos, ¿no? Sabemos el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. Así, de esa manera, tenemos que tener claro estos principios. Por eso me permite un espacio para poder adjuntarles este documento que va a ser muy importante que lo tengan a la mano porque habla muy bien de estos principios, ¿ya? Por eso yo lo estoy buscando y se los alcanzo para que ustedes lo puedan aprovechar, ¿ya? Vamos a ver si ya están todos, al menos los que están. Bueno, una compañerita Gutiérrez, que no sé qué cosa ha pasado, que ya no entra. Bueno, vamos a empezar porque el tiempo se va volando. Ok. Vámonos hasta la introducción, ¿no?
El seguro, por su historia y esencia, es una institución que supera todas las fronteras y es portal internacional. Y aun cuando existen diferentes legislaciones que lo acogen, existe consenso en que los 5 principios o columnas fundamentales sobre las que se sostiene la institución son los que ponemos a continuación. Asimismo, es menester reconocer que debido a su predominio en la industria del seguro, más aún del reaseguro, Gran Bretaña ha resultado imponiendo buena parte de sus normas y costumbres. Gran Bretaña es Inglaterra, ¿no? En especial en lo concerniente al derecho marítimo, aunque también, como veremos más adelante, en el mismo derecho de seguros, por lo que mucho de la jurisprudencia citada en el presente artículo es del derecho anglosajón, a lo que también nos ha forzado nuestra pobre tradición jurídico aseguradora. No por esto debemos dejar de reconocer la importancia y aportes del derecho continental, en especial el italiano, cuyo país es considerado por muchos la cuna del seguro, el francés, el suizo, el alemán y de forma más reciente el español. El principio de mutualidad. Para quien fuera profesor de la Universidad de Berlín y un ilustre jurisconsulto en la materia, Alfred Mannes, el seguro se definía de la siguiente manera. El seguro es la protección mutua de numerosas existencias económicas análogamente amenazadas ante necesidades fortuitas y tasables de dinero. Para el extinto profesor colombiano José Efrén Osa, la mutualidad es un elemento esencial del seguro. Cuando este factor no entre en juego, podrán haber instituciones similares por sus fundamentos y por sus fines, pero no habrá seguro. Este supone, al menos, que en la práctica se naturalice, como a veces ocurre. Su fundamento, la cooperación recíproca de un conjunto más o menos numeroso de personas o entidades. Se inspira, pues, el seguro en el mismo principio que sirve de sustento a las organizaciones cooperativas y que hizo inmortal Alejandro Dumas en sus 3 mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Este carácter mutualista del seguro es, si se quiere, lo que le comunica mayor halago, porque de él surge una consecuencia en el orden económico, la reducción de los costos, atender a la satisfacción de una necesidad incierta a través de una organización de este tipo. Es, a no dudarlo, menos dispendioso que perseguir su solución con un criterio egoísta. Para otra eminencia del derecho de seguros, quien fuera profesor de la Universidad de Roma, Antígono Donati, el seguro se define a partir de 2 elementos: transferencia de riesgo y mutualidad. La mutua cobertura de necesidades eventuales, valorables dinerariamente entre muchas economías igualmente amenazadas, o bien como una operación económica con la cual, mediante la contribución de muchos sujetos expuestos a eventos económicamente desfavorables, se junta la riqueza para quedar a disposición de aquellos sujetos a quienes se les presenta la necesidad. Como puede verse, la idea que está detrás de estas definiciones es que el seguro es una especie de bolsa común a la que los asegurados aportan para que en el caso de que alguno de ellos tenga una pérdida, sirva para afrontarla. Los asegurados pagan su contribución al fondo, que se conoce como prima, que es determinada por lo menos teóricamente a partir de la ley de los grandes números, que convierte la incertidumbre individual en casi una certeza cuando se habla de grandes cantidades. El ejemplo más obvio es que el lanzamiento de una moneda al aire, cuando se hace una vez, puede resultar en cara o sello. Y aunque en teoría la posibilidad del 50% para cada alternativa, es casi imposible predecirlo. Mas si se hace un mayor número de veces, la posibilidad de predicción aumenta. A mayor número, se acercará más a la posibilidad teórica del 50%. Esta es la idea que está detrás de los seguros. Cuando hay un gran número de asegurados, es más probable predecir el resultado. Esto es especialmente claro en los seguros de vida, en que se trabaja a partir de las tablas de mortalidad. En los seguros de propiedad y responsabilidad hay otros elementos que hacen más difícil la predicción, por lo que se usan también otros criterios para la fijación de las primas, como es el caso de la experiencia del propio asegurado individual. Los aportes pueden hacerse o antes o después, pero en la práctica lo segundo ha devenido en desuso, por lo complicado que puede ser cuando están envueltos muchos asegurados. Las aseguradoras mutuales, que nunca existieron en nuestro país, siguen el principio de trabajar, por lo menos parcialmente, a posteriori, pero en los Estados Unidos, donde han sido especialmente exitosas, han ido perdiendo terreno y muchas han iniciado su conversión a sociedades por acciones. En el Perú
aparte del seguro social, que es un caso diferente por ser obligatorio y público, lo más cercano a la práctica mutual fueron las cooperativas que tuvieron especial impulso durante el gobierno de Velasco, pero que desaparecieron como el resto de sus pares en otros negocios. Por lo menos parte de su problema, como el resto de sus pares en otros negocios, estuvo en que se limitaron a trabajar asegurando a otras cooperativas y en que no estaban supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, lo que le restaba credibilidad y garantía. Lo expuesto hasta aquí constituye el fundamento de que la actividad aseguradora esté supervisada. Se entiende, aunque muchos lo hayan olvidado, que las aseguradoras, al igual que los bancos, administran fondos públicos, que son los de sus asegurados, y que por eso el Estado debe velar porque lo hagan con eficiencia y un mínimo nivel de garantía. El problema es que el primer párrafo del artículo 87 de la Constitución está redactada usando la palabra ahorros, que hace alusión a los bancos y a AFP y no a los seguros. Quizás sería mejor reemplazarla por fondos del público, por lo menos en la segunda frase. El segundo párrafo aclara la confusión cuando dice de los demás que reciben depósitos del público. Aunque en estricto las primas no lo son, también en este caso convendría cambiar que reciben fondos del público, porque administran fondos del público. El texto vigente a la letra dice, artículo 87, el Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía. La Superintendencia de Bancas y Seguros y AFP ejerce el control de las empresas bancarias de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determina la ley. La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. El Poder Ejecutivo designa el superintendente de la Banca y Seguros y AFP por el plazo correspondiente a su periodo constitucional. El Congreso lo ratifica. Vamos a ir leyendo los demás principios, pero yo voy leyendo las partes que considero importantes, pero ya ustedes, por favor, se cargan de darle repaso porque, en verdad, este es un artículo pero muy interesante, ¿ya? Vamos a ver el tema del principio de indemnización. Por desgracia, las pérdidas se dan con más frecuencia de lo que quisiéramos y los accidentes que causan daños a los bienes asegurados se convierten en reclamos bajo las pólizas de seguros. Al siniestro también se le puede llamar reclamo. El principio de indemnización norma y es la base para determinar la cantidad que se pague. La indemnización es un concepto que rige una buena parte del negocio del mercado de seguros y se encuentra incorporado al condicionado de las pólizas. La idea es que el asegurador pague una suma en compensación por el monto de una pérdida, tratando, en la medida de lo posible, que el asegurado retorne a la situación en que estaba antes de que éste ocurriera. Por eso se habla de indemnización, de la palabra indemne. Suele considerarse como hito importante en la elaboración de este principio la sentencia del juez L.J. Brett en una corte inglesa en el caso Castellan versus Preston en 1883, quien a la letra dijo, bueno, está en inglés, dice acá la traducción, en otras palabras, se estableció que un asegurado no debería beneficiarse por una pérdida, pero que tampoco debería quedar en situación inferior a la que estaba antes que esta ocurriera. Teóricamente, esto es razonable, más con frecuencia difícil de ponerse en práctica, como lo puede enfrentar mucha gente que ha tenido que enfrentar pérdidas aseguradas. Existen tres métodos de compensación universalmente aceptados. Son el pago en dinero, la reparación o el reemplazo y la determinación de cuál es el más apropiado. Es una decisión que hasta ahora es tomada por el asegurador, aunque usualmente justo es reconocerlo con la anuencia del asegurado. El problema está en que lo que puede considerarse una indemnización apropiada, pago, reparación o reemplazo, requiere que se tenga en cuenta la depreciación, es decir, la reducción que corresponde por el uso y desgaste del bien afectado. Y esto reiteradamente constituye un problema, como lo muestran los casos de pérdidas en automóviles por accidentes de tránsito. ¿Debería reemplazarse nuevo por usado o pintarse íntegramente el vehículo? Porque resulta habiendo diferencia en los colores. Suelen arguirse dos razones para justificar la vigencia del principio de indemnización en la liquidación de las pérdidas. A ver, un momentito, por favor. Ya, ok.
La primera es que si no existiera, el asegurado podría lucrar a consecuencia de esta. Es decir, que de esa manera se incrementaría el riesgo moral, lo que desde muy antiguo ha tratado de evitarse en la industria, por razones obvias. La segunda es que la contribución o prima que los asegurados aportan a la bolsa común se basan en la magnitud y medida, frecuencia y severidad de los riesgos que traen a esta. De lo que resulta que los asegurados deberían beneficiarse en la medida en que contribuyen. Si tenemos en cuenta que la prima es el resultado de la aplicación de la tasa a la suma asegurada, y esta última corresponde en la mayor parte de los casos al valor comercial, resulta la necesidad de deducir del precio del bien nuevo un porcentaje que corresponda al uso y desgaste que hubiera tenido el artículo asegurado. La mayor parte de los seguros son contratos de indemnización, pero existen algunos en los que no se aplica este principio. Así tenemos los casos en los que después de una pérdida es imposible regresar al asegurado a la misma situación que tenía antes de esta, como los seguros de vida y de accidentes personales. Como es bien sabido, los aseguradores ni nadie pueden restaurarle la vida a los seres humanos, ni están en capacidad de reemplazar algún miembro perdido, salvo que sea ortopédico o asignarle algún valor económico a tal desgracia. Por todo esto, estos seguros no están sujetos al principio de indemnización. Hay otros que ofrecen variantes aceptadas del principio. Una empresa puede asegurar el costo de sus maquinarias a valor de nuevo. Esto se conoce como el seguro a valor de reposición o reemplazo. Y en el caso de una pérdida, no se hace ninguna deducción por depreciación, pero esta concesión conlleva la obligación de asegurar el monto necesario para la reposición. En algunos países esta idea se ha ampliado a pólizas que cubren enseres domésticos y constituye una opción en las pólizas domiciliarias en que los muebles y otros enseres pueden cubrirse sobre la base de nuevo por usado. Como es de suponer, tales pólizas requieren primas más altas y están sujetas a limitaciones y condiciones y resulta indispensable, como ya hemos dicho, que se contrate la cláusula y una suma asegurada adecuada. Teniendo en cuenta las razones que acabamos de exponer como fundamentos del principio de indemnización, esta excepción podría llevarnos a cuestionar su validez y de si en verdad debemos permitir ese tipo de póliza. Pero, aparte de las razones comerciales, parte del fundamento podría encontrarse en que el asegurado contribuye al fondo común en proporción con el riesgo que desea cubrir. Esto es, como ya indiqué, que las primas que se le cobran sean justas y proporcionales a las de todos los que contribuyen al fondo, que servirá más adelante para pagar las pérdidas. Así tenemos que en el caso de los denominados seguros generales, como los de incendio, robo, etc., la medida de riesgo queda establecida en la tarifa que se cobra y la prima se obtiene aplicando la tasa al monto asegurado. En el caso de seguros a valor de reposición, el proceso es similar, por lo que las primas resultan mayores al aplicarse sumas aseguradas más altas, como son las de valor nuevo. A ver, ¿se me escucha bien? ¿Hay interrupciones? Chicos, por favor comenten porque me ha salido un mensaje que mi internet está inestable. Está todo bien, profesor. ¿Se escucha bien? Ok, para poder continuar, ¿ya? Así tenemos que en el caso de los denominados seguros generales, como los de incendio, robo, etc., la medida de riesgo queda establecida en la tarifa que se cobra y la prima se obtiene aplicando la tasa al monto asegurado. En el caso de seguros a valor de reposición, el proceso es similar, por lo que las primas resultan mayores al aplicarse a sumas aseguradas más altas, las de valor nuevo. Esto nos permite introducir otro tema y que resulta de la pregunta, ¿qué sería justo que los aseguradores pagaran si después de la pérdida se descubre que el valor asegurado es inferior al real? Si recordamos que en los seguros los muchos contribuyen para pagar las desgracias de los pocos, de manera que, en cualquier caso, los aseguradores tienen tanta responsabilidad frente a los asegurados como ante la víctima, la respuesta es que para garantizar la equidad entre un asegurado y otro, las pólizas se redactan sujetas a proporcionalidad. Esto quiere decir que un asegurado recupera el monto de su pérdida, total o parcial, si la suma asegurada representa el valor total de la propiedad en riesgo al momento de la pérdida. Si es menor que el valor real, el asegurado se le pagará en proporción. Esta se determina mediante la fórmula siguiente: suma asegurada sobre valor comercial por el monto del siniestro igual indemnización. ¿Ya? Esa es la formulita. La primera parte de la ecuación comprende el monto asegurado y el valor en riesgo al momento de la pérdida. Si el monto asegurado es menor que el valor, el resultado será una fracción.
Se paga entonces esa misma fracción de la pérdida real. Con el ejemplo que se detalla a continuación, se hace más fácil de entender cómo funciona esta regla llamada de infraseguro. Digamos que el monto asegurado es de $60.000. El valor en riesgo es de 100.000, o sea, el valor real, y se aseguró por 60.000, o sea, se aseguró por menos. Y que la pérdida es de 20.000. Aplicando la fórmula tenemos 60.000 entre 100.000 por 20 sobre 1 nos da 12.000. O sea, si el cliente con ese monto asegurado y ese valor en riesgo tiene una pérdida de 20.000, quiere decir que solamente se le va a indemnizar $12.000. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque solamente aseguró el 60% del 100% y quedó en el aire 40%. Ese 40% de diferencia, él lo tiene que asumir, por eso es que solamente se le paga el 60% de los 20.000. Hemos estado viendo ejemplos de seguro de bienes como los de incendio y robo, en los que el principio de indemnización es de aplicación obvia, pero también se utilizan las pérdidas de seguros patrimoniales que involucran los casos de responsabilidad legal. Una póliza de responsabilidad civil indemniza al asegurado contra los montos por lo que resulte legalmente responsable hasta el límite que establezca el juez, por lo que al contratarla hay que tener presente los últimos fallos del Poder Judicial. En estos tiempos en que las indemnizaciones tienden a incrementarse, es frecuente que una póliza contenga límites insuficientes. Creo que puede afirmarse que las indemnizaciones judiciales seguirán creciendo, como ha ocurrido en los últimos tiempos en Argentina y Chile, y que contar con una póliza de responsabilidad civil sería indispensable. Para completar el cuadro deberíamos mencionar otros dos aspectos de la indemnización, que en realidad son corolario de esta. Se trata de los subprincipios de subrogación y de contribución. Así tenemos que una pérdida podría tener su origen en la negligencia no del asegurado, sino de un tercero o de una persona que está a su servicio, que se llama responsabilidad vicaria. Así tenemos que un electricista, al estar haciendo una reparación, podría producir un cortocircuito y un consiguiente incendio. El propietario del inmueble reclamaría bajo su propia póliza domiciliaria o de incendio y sus aseguradores tendrían que indemnizarlo. Como es sabido legalmente, el propietario tiene el derecho de demandar al electricista por negligencia y cobrarle, pero a partir del nombrado principio de indemnización no puede cobrar dos veces por el mismo daño. Y si la aseguradora le ha indemnizado la pérdida, existe la cláusula de subrogación, por lo tanto se subroga y tiene derecho de cobrar al negligente. O sea, la compañía de seguros subroga sus derechos al asegurado, asume esos derechos ya que tuvo él donde salió perjudicado y por el hecho de haber indemnizado a su cliente o asegurado, la compañía de seguros se va a cobrar al causante, al tercero negligente. ¿Ya? En el caso del Perú, así lo establece el artículo 408 del Código de Comercio, respecto a los seguros de incendio y por extensión de todos los demás. Para que el asegurador pueda recuperar su pago de terceros, esto se conoce como el derecho de subrogación y está también legislado en los artículos 1260 y siguientes del Código Civil, a pesar de que, como hemos visto, existe legislación que lo sustenta y no sería necesario, todas las pólizas lo incluyen en sus condicionados. El asegurador subroga sus derechos al asegurado, pero solo podrá hacerlo luego de haber indemnizado la pérdida. Este requerimiento en algunos países es modificado mediante una cláusula en la póliza por la que el asegurado conviene en que el asegurador tendrá la potestad de ejercer el derecho de subrogación antes de efectuar el pago, o sea, antes de recibir la indemnización. Todo esto con la intención de ganar tiempo. La contribución es el otro medio de garantizar que el asegurado se le compense solo por la pérdida que ha tenido. Puede darse el caso de que la misma propiedad esté cubierta contra los mismos riesgos por dos o más pólizas y el pago bajo todas estas podría resultar superior al valor del bien, si es que se cubre el mismo interés en cada caso y además el mismo riesgo que causó la pérdida. Ante la ley, en el Perú, el artículo 395 del Código de Comercio, el asegurador que paga un siniestro puede solicitar al otro o a los otros que compartan la pérdida. Luego de la liquidación, cada asegurador debería pagar proporcionalmente al monto que tiene asegurado bajo su póliza con respecto al valor total cubierto por todas. Las condiciones de las pólizas obligan a que las pérdidas se repartan antes de su liquidación, haciendo imposible que un asegurado pueda recuperar el total de su pérdida
de cada uno de sus aseguradores, ya que si lo hicieran, recibiría más de lo que en realidad perdió, violando el principio de indemnización. La subrogación y la contribución constituyen, como ya hemos dicho, corolarios de la indemnización y solo pueden aplicarse a pólizas de indemnización. Por lo tanto, no se aplican a pólizas de seguro de vida y de accidentes personales. Doctrina de la máxima buena fe. Durante mucho tiempo, la relación entre alguien que busca un seguro y el asegurador que se lo proporciona se ha definido bajo lo que se conoce como la doctrina de la máxima buena fe, ubérrima bona fide. Desde los primeros días de los seguros marítimos, pasando luego a otras formas, la responsabilidad de revelar todos los hechos relevantes ha descansado sobre el contratante o tomador. Esto significa que debe proporcionar toda la información que posea y sea relevante respecto al riesgo que desea asegurar, no solo aquello que considere importante, y debe ofrecerla voluntariamente sin necesidad de que le sea requerida. Creo que la mayor parte de personas vinculadas a la industria del seguro coincidirán en definir un hecho relevante, material fact, como aquel que influenciaría a un asegurador prudente en la aceptación de riesgo o en la tarifa que cobraría por este. ¿Qué es lo que dice la ley de seguro marítimo inglesa de 1906, como veremos en adelante? En Inglaterra, en una sentencia muy antigua, Carter versus Bogen de 1766, el juez Lord Mansfield, a quien consideran el padre del derecho de seguros, resumió esta doctrina también llamada de la ocultación, diciendo, vamos a ver, esa parte está definida en inglés. Una regla marina. Ok. A ver, vamos a intentar traducirla. En la parte inferior está la traducción. Un momentito, por favor. Ok, aquí tengo la traducción. El seguro es un contrato basado en la especulación. Los hechos especiales sobre que la probabilidad contingente se va a calcular se encuentran más comúnmente en el conocimiento del asegurado únicamente. El asegurador confía en su representación y procede con la confianza de que no oculta ninguna circunstancia en su conocimiento para engañar al asegurador haciéndole creer que la circunstancia no existe e inducirlo a estimar el riesgo como si no existiera. Retener tales circunstancias es un fraude y, por lo tanto, la política es vacía, aunque la supresión debe ocurrir por error, sin ninguna intención fraudulenta, pero aún así el asegurador es engañado y la póliza es nula, porque la carrera arriesgada realmente diferente de la arriesgada entendida y pretendida, que se ejecutará en el momento del acuerdo, la política sería igualmente nula contra el asegurador si ocultó. La buena fe prohíbe a cualquiera de las partes el ocultar lo que sabe en privado para atraer al otro a un trato desde su ignorancia del hecho y su creencia en lo contrario. La buena fe prohíbe a cualquiera de las partes ocultar lo que se sabe en privado para atraer al otro a un trato de su ignorancia de ese hecho y su creencia en lo contrario. Bueno, esa ha sido la mejor traducción que he encontrado ahorita. Veamos más abajito. Este principio, conocido en el derecho anglosajón como the Marine Rule, o sea, la regla marina, fue incluido más de un siglo después por Sir Mackenzie Chalmers cuando redactó la ley del seguro marítimo. Como se puede ver, es determinante que el contratante de un seguro cumpla con la doctrina de la máxima buena fe. Aunque con menos importancia por las características del contrato de seguro, la equidad nos lleva a afirmar que la obligación de revelar, disclosure, en inglés, recae también en el asegurador.
El numeral 3 de la misma sección 18 señala que cuando no se han preguntado las circunstancias siguientes, no tienen que ser reveladas, lo que ha sido confirmado por la larga historia del seguro y los múltiples fallos judiciales. Si bien es cierto, en general estos hechos no requieren ser revelados, una decisión definitiva solo podrá tomarse luego de que se ameriten todos los demás detalles que rodeen el caso específico. El deber de ejercer la máxima buena fe descansa igualmente sobre quien negocia la contratación de la póliza, sea este un agente o el representante de un corredor profesional. Si no cumpliera con revelar todos los detalles concernientes al riesgo, se considerará como incumplimiento del titular, lo que, como hemos señalado, hace anulable la póliza. Como en los casos anteriores, si bien esta es una afirmación válida en términos generales, necesita ser evaluada al detalle caso por caso. En el nombrado caso Carter versus Boeing, Lord Mansfield se refirió a los deberes precontractuales sin considerar los que correspondían a las partes una vez que la póliza se había emitido, y la mayor parte de los casos del siglo XIX se refirieron a violaciones de la buena fe por ocultamiento o tergiversaciones ocurridas durante esa etapa, porque se entendía que la obligación terminaba con la suscripción del contrato. La experiencia posterior hizo necesario que la jurisprudencia estableciera que la máxima buena fe debe existir durante las negociaciones del contrato, pero debe continuar hasta el momento que caduca o se hace efectiva la póliza. Entonces, para algunos seguros, tales como los de incendio y robo, existe una condición que señala de manera expresa que durante su vigencia se deberá notificar al asegurador de cualquier cambio que aumente el riesgo y para el cual podría requerirse una prima adicional. Esta obligación vuelve a regir a la renovación y el tenedor de la póliza violaría sus obligaciones si es que pagara la prima de renovación sin haber declarado un cambio material que incremente el riesgo. Otro dato histórico del derecho inglés que terminó en los tribunales londinenses, el de Buffet versus Turner, cuya audiencia se celebró en 1815. Nos ilustrará mejor los alcances de la doctrina de la máxima buena fe. Esta es una pequeña historia. No lejos del taller de un constructor de botes, un hombre tenía un almacén. Al producirse un incendio en el taller, el propietario del almacén se percató con alarma que no tenía una póliza contra incendio. Cuando parecía que se había extinguido el incendio antes de que llegara a su almacén, solicitó una cobertura sin mencionar el incendio en el taller vecino. Por desgracia, el fuego no había sido completamente extinguido y 2 días después se volvió a encender y se extendió al almacén. No tan preocupado porque ya tenía una póliza, se apersonó al asegurador y presentó su reclamo. Mas a este su proceder no le pareció muy transparente, ya que al revisar la documentación comprobó que no había mencionado el incendio ocurrido 2 días antes en el taller. Por lo tanto, se negó a aceptar el reclamo, alegando que no se había revelado un hecho relevante, es decir, que su decisión de otorgar el seguro habría sido diferente si se le hubiera proporcionado la información respecto al incendio anterior. Ante la denegatoria, el dueño del almacén decidió recurrir a la corte para cobrar la indemnización, pero el juez apoyó la negativa del asegurador a pagar el siniestro, sosteniendo la sentencia que, en realidad, se había incumplido la obligación de la máxima buena fe. En este caso, estamos hablando de un tema de colindancia, ¿no? Porque el almacén de este señor estaba al costado de un taller, ¿no? Y ese taller, obviamente, puede ser el que se había incendiado. Si la compañía de seguros hubiese sido advertida por el mismo asegurado de que la colindancia del bien que estaba asegurando, de este almacén, había sufrido un incendio, entonces quizás o habría tomado la póliza con ciertas garantías, o habría elevado la prima, o habría elevado el deducible, o de repente quizás hubiese denegado la cobertura. Por ese motivo es que la compañía de seguros denegó esa póliza y finalmente la Corte le dio la razón a la compañía de seguros. En base a este y a otros casos similares, podemos concluir que para el derecho inglés, proporcionar toda la información relevante es un deber fundamental y que la consecuencia de su incumplimiento, es decir, la violación de este principio, hace a la póliza anulable a opción de la parte agraviada, en este caso la compañía de seguros, por lo general el asegurado, también llamado underwriter. Sin embargo, la determinación de cuándo un hecho es relevante puede tener que ser decidido en la vía judicial y de acuerdo a cada caso particular. Quisiera avanzar hasta el siguiente principio,
que es el interés asegurable. Si una persona inventara algo y con capital propio y con un préstamo bancario comprara una pequeña fábrica, algunas máquinas y la materia prima necesaria e iniciara sus operaciones, se percatará que al cambiar su capital por bienes que pueden dañarse, está expuesto a riesgo que no tenía y tiene derecho a contratar póliza de seguro para cubrirlo. La propiedad de la fábrica, su maquinaria y existencias le dan el derecho de asegurarlos. En otras palabras, se ha creado un interés asegurable. Esto significa que la persona que se asegura y que se conoce como el asegurado debe tener alguna relación reconocida por ley con el bien o con lo que se está asegurando, de manera que se beneficiará de su seguridad y perjudicará por su pérdida o incurriría en responsabilidad por esto. Los riesgos son de diversa índole. Para empezar, los daños que puede sufrir el inmueble que cobija la fábrica, pero también su contenido, la maquinaria, materia prima, insumos, etc. Asimismo, pueden ocurrir accidentes si se lesiona a uno de sus obreros mientras labora. Uno de sus camiones de reparto podría haberse involucrado en un choque o uno de sus inventos lesionar a la persona que lo está utilizando, haciéndolo responsable y obligándolo al pago de una compensación. Para cubrir estas eventualidades pueden contratarse seguros, haciéndolo también para cubrir su propia persona por la sencilla razón de que tiene interés asegurable. Por eso, pero este no siempre fue un requisito para adquirir un seguro de vida. Hasta hace un par de siglos, cuando en Inglaterra se aprobó la ley de seguros de vida, Life Insurance Act de 1774, era allí posible asegurar la vida de alguna otra persona, existiera o no un interés asegurable. En esos tiempos solía contratarse pólizas de seguro sobre la vida de los miembros de la familia real, en especial si corría algún rumor de que estaban enfermos o sobre algún general que partía a la guerra u otras personas prominentes en la esperanza de que su muerte temprana produjera ricas compensaciones para las personas que adquirieran la póliza. La indicada ley puso fin a esta práctica haciéndolo ilegal tomar una póliza sobre la vida de otra persona, a no ser que la adquiriera tuviera un interés asegurar en la vida asegurada. En otras palabras, que sufriera como resultado de su muerte. Asimismo, el nombre de la persona en cuyo beneficio se ha obtenido la póliza debe aparecer en la misma y esta no puede ser por un valor superior al del interés asegurable. Como corresponde a un derecho basado en la jurisprudencia, como es el caso del inglés y como ya hemos visto en los principios anteriores, el interés asegurable se definió en un caso específico, el de Lucena versus Crawford de 1805, de la siguiente forma. Vamos a ver, vamos a hacer la traducción. Un momentito, por favor. Dice así, un hombre está interesado en una cosa para que pueda surgir una ventaja o un perjuicio al momento de suceder, por las circunstancias que puedan ocurrir. El interés no implica necesariamente un derecho a la totalidad o una parte de una cosa, ni necesariamente y exclusivamente aquello que pueda ser objeto de privación, pero que tenga alguna relación o inquietud en el tema del seguro, cuya relación por la ocurrencia de los peligros asegurados puedan verse afectados de tal manera que produzcan un daño, perjuicio o perjuicio a la persona aseguradora y donde el hombre está en circunstancias con respecto a asuntos expuestos a ciertos riesgos o peligros, como tener una certeza moral de desventaja o beneficio, pero para esos riesgos y peligros se puede decir que está interesado en la seguridad de la cosa. Estar interesado en la preservación de una cosa es estar tan en circunstancias con respecto a él como para beneficiarse de su existencia o perjudicarse con su destrucción. La propiedad de una cosa y el interés que se deriva de ello pueden ser muy diferentes. Del primero el precio es generalmente la medida, pero por interés en una cosa cada beneficio y la ventaja que surca de él dependa de tal cosa que pueda ser considerada como propia o comprendida. Bueno, he tratado de hacer la mejor traducción. La diferencia entre el seguro y el juego de azar se enfatizó después en Inglaterra, cuando se aprobó la ley de juego de azar de 1845, que anulaba todas las apuestas y contratos de juego. Una póliza emitida sin que medie interés asegurable es solo una apuesta y por lo tanto no puede cobrarse judicialmente.
Los propietarios se benefician de la seguridad de sus bienes. También los esposos y esposas, ya que por lo general comparten los bienes comunes, los fideicomisos, porque se les ha hecho responsables por la seguridad de ciertos bienes, los acreedores hipotecarios o prendarios. Estos sufrirán si es que el bien sobre el que han prestado dinero se daña o destruye. Los depositarios, por ejemplo, la empresa que repara artefactos eléctricos mientras no tienen su taller, o la lavandería respecto de la ropa de sus clientes. Y por supuesto, las compañías de seguros que pueden beneficiarse por la seguridad de las vidas y propiedades que aseguren, lo que les da derecho a reasegurar su responsabilidad. A estas alturas es importante hacer una diferencia. La casa, los muebles, el cuadro que alguien posee o la responsabilidad en que puede incurrir cuando conduce un automóvil son la materia del seguro, pero la materia de contrato entre esta y la persona de la compañía de seguros es su interés en dichos bienes. En general, los aseguradores no